noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. La investigación contra alias Papá Pitufo ha estado marcada por cambios de fiscales, de agentes encubiertos y hasta de dobles investigaciones. Noticias Caracol conoció detalles de esos procesos y de la corrupción que ronda en los puertos colombianos. Y en las últimas horas, la Fiscalía allanó la casa donde el señalado zar del contrabando ordenaba sus acciones. Allí se habría producido encuentros con personas de la campaña Petro Presidente. El allanamiento empezó muy temprano este jueves en el sector de Guaymar al norte de Bogotá. Decenas de hombres del CTI de la Fiscalía, la Policía y la Dijín allanaron esta lujosa vivienda, la Casa 45, desde donde Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, coordinaba todo su actuar criminal para dominar el 80% del contrabando que se movía en el país. Un negocio criminal que estaba en la mira de las autoridades desde 2011, pero que por extrañas circunstancias siempre terminaba en los anaqueles de la Fiscalía. Hasta que en 2023 el caso llega a manos de esta mujer, la fiscal Paola Andrea Londoño. Buenas noches, señor juez. Mi nombre es Paola Andrea Londoño Aponte, fiscal quinta de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Fiscal que inicia una investigación por supuestos actos de corrupción al interior de la Policía Fiscal y Aduanera, pero que con los avances de las pesquisas evidencia una maraña dedicada al contrabando que permeaba los más altos niveles de la policía y la DIAN y que estarían al servicio de Papá Pitufo. Se tiene que Diego Marín Buitrago, se encuentra en este momento prófugo de la justicia con un trámite de extradición desde España y es el líder de la organización desde el orden nacional y su rol le permite estar informado a través de intermediarios como Juan Francisco Solano Barrera y Mario Andrés Sarmiento Rojas. Y en el momento que se suscitaban cambios al interior de la polpa, su finalidad era la de financiar y cooptar esos nuevos funcionarios que arribaban a los diferentes puertos. La investigación de Londoño se basó en las denuncias de este hombre, el mayor de la policía Peter Steven Nocua Henao, quien confesó hechos de corrupción al interior de la policía aduanera que involucraba a funcionarios de muy alto nivel. Junto con Nocua y otros agentes infiltrados, esta fiscal logró en 6 meses las primeras capturas para desarticular la mega organización criminal de contrabandistas, llevando a la caída de Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, de Juan Francisco Solano, alias Pacho Omillos, e incluso la del mismo Papá Pitufo, que está a puertas de una extradición desde Portugal por este caso. Un mes después de este golpe contra el contrabando, una movida de otro fiscal puso la investigación en riesgo. Andrés Marín, quien llevaba una investigación paralela contra alias Papá Pitufo, ordenó la captura del agente encubierto estrella, el mayor Peter Nocua, lo que según fuentes de la Fiscalía fue el verdadero trasfondo de haberse ordenado su relevo del caso en plena audiencia. Me informan de que del nivel central, que dicen que debo suspender la audiencia, y que a mi correo me acaban de enviar una resolución donde se varía la asignación de este radicado y de varios. Investigadores cercanos al caso le contaron a este noticiero que existen dudas frente a la gestión de Marín, pues no logró en 5 años lo que la fiscal Londoño logró en 6 meses, pedir la captura de alias Pitufo. Además, el nombre del fiscal Marín también está envuelto en las sospechas por la filtración de información al más alto nivel en el Ministerio de Defensa, lo que permitió la fuga de Pitufo a España. Consultado por Noticias Caracol, el fiscal Marín se negó a responder en cámara, pero aseguró que todo esto es un montaje en su contra. A pesar de los golpes que dio la fiscal Paola Londoño contra la organización y en medio de nuevas pesquisas que apuntaban a nombres de oficiales y de altos funcionarios del Estado, ella también fue relevada de su cargo en octubre del año pasado. Y es que más allá de la captura de los lugartenientes de Papá Pitufo, la fiscal Londoño llegó a nombres de importantes funcionarios que fueron salpicados por Nocua, entre ellos directores de la Policía Fiscal y Aduanera. Con la operación Mercurius avanzando en manos de Paola Londoño, cuentan fuentes de la Fiscalía, inexplicablemente la fiscal encargada Marta Mancera le asigna un asistente a esta investigación, Derby Cáceres. Por parte de la Fiscalía comparece Derby Alfredo Cáceres Naranjo, fiscal 68 delegado ante el tribunal, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, fungiendo en calidad de fiscal de apoyo dentro de la presente audiencia, en virtud de la resolución, permítame, 0375 de noviembre 21 de 2023. 4 meses después llega Luz Adriana Camargo a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación y con su llegada, cuentan fuentes cercanas al caso, suceden cosas extrañas. Primero, asignaron a un fiscal delegado ante la Corte, es decir, un fiscal de alto nivel, a vigilar el avance de esta investigación contra Papá Pitufo. Lo segundo, de acuerdo con versiones de algunos funcionarios del búnker, es que supuestamente la fiscal Londoño empieza a recibir llamadas del entonces ministro de Defensa, Iván Belarra,
Velázquez, con quien se pactaron algunas citas que jamás se concretaron. Y finalmente, cuando la investigación avanzada a todo vapor y sin justificación alguna, le quitan el caso para asignarlo a otra fiscal. Esta fiscal, que para muchos en la Fiscalía asumió con valentía una de las investigaciones más delicadas del ente investigador, hoy se encuentra atendiendo denuncias de robos menores en Bogotá. Más allá de las certezas del caso, son muchas las preguntas que aún quedan por resolver, como ¿por qué la fiscal Londoño es sacada de la investigación sin razón aparente? ¿Por qué había otro fiscal en la investigación? ¿Qué va a pasar con la investigación contra Papá Pitufo, en donde hay policías, miembros de la DIAN, fiscales y hasta jueces salpicados? ¿Hay en medio de esta avalancha de revelaciones en la Polfa algún puente con la financiación de la campaña Petro Presidente? De espía estrella a policía corrupto. Un agente infiltrado de la mayor confianza para el cuestionado fiscal Andrés Marín, que durante casi 3 años buscó capturar a alias Papá Pitufo sin resultados, hoy está en la mira de los agentes anticorrupción de la policía y también de la fiscalía. Su papel en el entramado de corrupción ha sido clave para desenmascarar a varios de los protagonistas de esta red criminal. El agente infiltrado que viste camiseta azul y que acompaña a alias Papá Pitufo en una rumba, en este ascensor y en reuniones clave grabadas en una docena de videos de cámaras de seguridad, era, para los investigadores, el espía estrella del fiscal Andrés Marín, quien durante casi 3 años persiguió al zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo. Durante su infiltración a la red de Papá Pitufo, el agente encubierto grabó decenas de conversaciones de Diego Marín con funcionarios de la DIAN, policías y políticos para poner al descubierto uno de los mayores escándalos de corrupción y tráfico de contrabando en la historia de Colombia. Durante esos casi 3 años, el trabajo del agente siempre fue elogiado y destacado por su jefe directo, el fiscal Andrés Marín, que incluso lo resaltaba como el mejor investigador en las reuniones con 2 de los más altos funcionarios del actual gobierno que apoyaban la investigación para capturar a Papá Pitufo. Ese aparente buen trabajo del agente empezó a derrumbarse cuando oficiales de contrainteligencia de la DIPOL y la DIJÍN recibieron denuncias de policías que trabajaban en el puerto de Cartagena y aseguraban que un intendente de apellido Galvis ofrecía dineros a los uniformados. Sus revelaciones quedaron consignadas en esta carta dirigida al director de la Polfa el 29 de abril del 2024. El señor patrullero me informa que cuando el intendente Galvis trabajaba en la división Cartagena, les daba detalles por operatividad. Al preguntarle qué tipo de detalles les daba, me indica que dinero. Dependiendo del caso, les regalaba 200.000 pesos, 300.000 pesos y hasta 500.000 pesos, que era un señor muy bueno y que por eso le decían el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos, así se hacía llamar Galvis, a quien describían con los mismos rasgos y particularidades del agente encubierto del fiscal Marín. Al preguntarle al funcionario quién era el Señor de los Cielos, me contesta, mi intendente Galvis, funcionario que laboró en esta unidad hasta octubre del año inmediatamente anterior. Y así el espía estrella del fiscal Marín quedó al descubierto. Los investigadores establecieron que se trataba del intendente de la policía Álvaro Galvis Acevedo. Agentes anticorrupción de la Fiscalía iniciaron una investigación contra el intendente Galvis utilizando al mayor de la policía Peter Steven Nocua, un oficial que fue descubierto por la DIPOL y la DIJÍN trabajando para Papá Pitufo y que luego se convirtió en espía para la unidad anticorrupción que buscaba identificar cuál era la participación del intendente Galvis con la red de Papá Pitufo. El mayor Nocua, tras casi un año de agente infiltrado para la unidad anticorrupción, explican, recaudó material probatorio que confirmó las sospechas de los investigadores, como lo registró el mayor Nocua en su denuncia. Galvis, en una conversación que tiene con el señor Diego Marín o Hugo, como se hizo llamar, le indica el precio o la cuota que se le paga a los policías de la Polfa en Cartagena, a lo cual el subintendente Álvaro Galvis al señor Diego Marín, que a cada patrullero le pagan 3.500.000 y que a los mandos ejecutivos le dan 5 millones mensuales. Con las pruebas, los agentes anticorrupción de la Fiscalía realizaron el análisis financiero del intendente Galvis, descubriendo que el suboficial de la policía tenía al menos 5 empresas a su nombre y que su patrimonio económico se había incrementado en 2 años de manera sorprendente sin lograr sustentarlo. La unidad anticorrupción de la policía y la fiscalía, aseguraron los investigadores, intentaron capturarlo, pero de manera misteriosa su jefe, el fiscal Andrés Marín, lo protegió, incluyéndolo en un programa de protección a testigos de la fiscalía. Además, le otorgaron medidas cautelares por parte de un juez de control de garantías.
Con esas medidas, cuentan los agentes, aumentaron las dificultades para continuar investigando al intendente Gálvez. Sin embargo, explicaron los agentes anticorrupción, a los pocos meses obtuvieron material contundente para abrirle una investigación. Asimismo, la Fiscalía abrió una investigación contra el fiscal Andrés Marín por supuesta fuga de información tras un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que reveló cómo de una reunión secreta donde asistieron 4 personas, entre ellos el fiscal Marín, se fugó la información de la captura de alias Papá Pitufo, quien escapó hacia España.